Gracias, congresista Johnny Lescano. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas y a nuestros invitados el día de hoy, el doctor Landa, el doctor González y el doctor Mateo Castañeda. Agradecerles sobre todo por los aportes, que creo que es importante quienes han estado y conocen el tema de la magistratura. Mi pregunta es más o menos, ¿cuál consideran ustedes, y es una de las falencias de la propuesta legislativa, que debe ser el perfil en el marco de la Junta Nacional de Justicia? Porque si no tenemos el perfil, si no definimos el perfil, no vamos a determinar qué profesional queremos que esté a cargo de la evaluación de jueces y fiscales. Y creo que es importante saludar los aportes en lo que se refiere a los vacíos en la propuesta legislativa, a las contradicciones, agradecerles este tipo de aportes, y también cómo serían. El doctor Mateo Castañeda ha señalado de que habría que tener otro tipo de criterios, porque si realmente lo único que estamos haciendo es maquillar un poco lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, al final vamos a obtener resultados parecidos a los que tenemos. En unos años vamos a estar lamentándonos de que el Consejo Nacional de Justicia replica los mismos errores, sobre todo en tema de ratificaciones. En cuanto a la forma de evaluación, mi preocupación, y que ya hemos visto y hemos sido testigos al momento de muchas de las evaluaciones, el tema entrevista personal termina teniendo un peso que termina desplazando a quienes realmente han ocupado el primero, segundo, tercer lugar meritocráticamente. Pasar por una escuela es fundamental, con meritocracia, que puedan estudiar estos jóvenes o estas personas que tienen la aspiración de construir una carrera en el campo estrictamente judicial o en el campo del Ministerio Público. Creo que es importante, algunos construyen a partir de ahí carreras políticas, entonces ese es un problema cuando la justicia se mediatiza. Hay una preocupación también, cómo también debería ser, esto ya no es en el marco de este proyecto, pero viene en el proyecto siguiente, cuál debería ser también el perfil del juez y del fiscal que requerimos en esta nueva administración de justicia, que definitivamente debería pasar por contar con una academia, algo parecido a la Academia Nacional de la no a la Academia Nacional de la Magistratura, sino a la Academia Diplomática, que después de una preparación universitaria son 2 años que les permite a ellos tener conocimiento preciso, porque si nosotros revisamos, hay algunos procedimientos que ni siquiera conocen a veces el Código Procesal Penal o lo vulneran. Entonces, cuestiones como estas, nos preguntamos qué clase de administración de justicia estamos dando, pero sobre todo para los pobladores que están esperando un tema de justicia que demora y tarda años. En esa línea, en cuanto a los requerimientos fiscales, al momento de evaluación van a ser un porcentaje, una muestra, y lo deja al reglamento de la comisión. ¿Ustedes consideran que se debe dejar al azar este tipo de selección de muestras, o le ponemos un peso? La gestión de procesos, cómo se conducen las audiencias, el tema del debate probatorio, el cumplimiento de los plazos procesales y otros requisitos, ¿no? Como señalaban anteriormente, el tema de las declaraciones, cómo determinar el tema de más que de signos exteriores de riqueza, porque no lo muestran, pero de cómo garantizar un tema de probidad dentro del propio sistema de justicia. Creo que el doctor Mateo Castañeda ha escrito un libro sobre esto y sería importante que nos ayude también al doctor González a agradecer los aportes que han tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy
Muy bien, congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Castro. Gracias, presidente. Bueno, quería saludar la presencia de los doctores hoy día en esta comisión. Y bueno, presidente, la primera gran interrogante que nace de toda esta discusión es que no solo los especialistas hoy día nos acompañan, sino muchos de los congresistas se han cuestionado si esta ley puede ser debatida en el corto tiempo con el que se viene haciendo. Las leyes o los proyectos de ley que modifican o regulan o tienen un impacto enorme para un sistema de un país como es el caso del sistema de justicia, necesitan mayor discusión. Y la discusión no solamente se debe centrarlo en hacerlo entre los parlamentarios, sino esta discusión debemos llevarla a las universidades, debemos llevarla a la sociedad civil. Porque si vamos a legislar por acciones reactivas, lo que vamos a tener es el mismo problema de acá a un tiempo. Y la idea de legislar es para que justamente las leyes se mantengan en el tiempo. Entonces, presidente, si así como invitamos a los especialistas, los autores de la ley deberían estar presentes acá justamente para hacer un intercambio de posiciones, un intercambio de debate. Y si ellos tienen una posición que está reflejada en sus proyectos de ley y que escuchamos a los que conocen la materia y conocen el tema, que cuestionan o discuten algunos puntos, es importante que estén presentes justamente para que nosotros los congresistas que no somos especialistas y al que finalmente vamos a votar, y en ese caso esta comisión va a dictaminar, tengamos mayor profundidad de análisis al momento de tomar la decisión. Y esto, yo sí creo, presidente, deberíamos, o usted, su comisión, debería llevar esta discusión a otro nivel, ¿no? Un nivel más de discusión académica. Porque nosotros no somos los especialistas en este tema. Lo que va a pasar es que traemos acá a los especialistas, y esto es la experiencia que hemos tenido en los últimos años, traen a los especialistas, los escuchamos, y finalmente hay un dictamen que lo vamos a hacer a la medida que nos convenga o lo deseamos hacer. Y seguramente acá un tiempo otra vez estaremos tratando de modificar la norma, porque si no hubiese salido esta gran discusión de los cuellos blancos, no estaríamos legislando ahora sobre esta materia. Entonces, yo sí creo que debe tomar su tiempo, debe darse la importancia que se debe dar, y que siempre debe estar presente, más allá de que expongan los proyectos de ley, los que son los autores presentantes, estén presentes en las sesiones como estas, ¿no? Para que pueda abrirse la discusión y pueda abrirse el debate entre los que realmente conocen el tema. Cuando se escuchaba también a los especialistas, y yo me quería plantear la siguiente interrogante, ¿qué es lo que se debe evaluar? Quizás una persona que puede mañana memorizarse los códigos o memorizarse un balotario y que finalmente puede sacar una nota probatoria, o la vocación por ser un operador de justicia o ser un miembro de la administración de justicia. Si tomamos esto como una especie de modelo en otras profesiones, podemos advertir que los médicos, por ejemplo, tienen un nivel de especialización, depende de la materia a la que se van a dedicar. Entonces yo creo que esto debe nacer inclusive desde las propias universidades, saber que la administración de justicia no es una forma de buscar un trabajo, sino la administración de justicia, además de tener el desarrollo de una profesión, es el desarrollo de una vocación de servicio. No puedes sentar a un juez ni a un fiscal por el simple hecho de tener la posibilidad de tener un puesto de trabajo, desarrollarse laboralmente, porque hay un componente mayor. La justicia se debe aplicar primero con criterio y razonabilidad y desprendido de cualquier tipo de interés, y segundo, que haya un alto nivel de vocación. Entonces, por eso le quería preguntar a los hoy día presentes, ¿cuál debe ser el sistema o los indicadores, las variables que deberíamos evaluar en un postulante? O la otra quizás interrogante, quizás hay necesidad de tener un órgano como el Consejo Nacional de Justicia. ¿Por qué no valorar el sistema de carrera judicial y hacer una evaluación como se hace en el sistema privado? Tú vas evaluando a tu personal o a los funcionarios, trabajadores de tu empresa en función a su perfil, calificación, desempeño en sus labores, y quizás los que hoy día que están siendo secretarios de juzgado, especialistas de juzgado, quizás deberían tener una ventaja para esta primera etapa de nombramiento de jueces y fiscales, porque son gente que viene con experiencia, viene empapado de
conocer ya el sistema de justicia. Porque uno de los grandes problemas que ha surgido en esta situación generada por el caso de la destitución de todo el CNM, es que los abogados litigantes algunas veces se incorporan al sistema de justicia ya después de haber transitado 15 o 20 años en la carrera. Y definitivamente termina generando un nivel de relacionamiento en el sistema privado que muchas veces pone en tela de juicio la imparcialidad con la que debe actuar, o ese nivel de relacionamiento también contamina un poco tu función como juez o fiscal. Entonces, sería importante, por eso, plantearme la interrogante a ustedes, si hay necesidad de tener un Consejo Nacional de Justicia, o de repente que esto sea administrado por mi propio Poder Judicial, la propia Fiscalía, que se evalúe, y que un profesional empiece desde el primer nivel y pueda seguir avanzando. Lo que se ha demostrado en la carrera judicial y de magistrados es que los que han empezado justamente desde los rangos inferiores terminan teniendo un nivel de probidad bastante alto. Entonces, eso quisiera plantearle a los hoy presentes, y que vuelvo a reiterar, señor presidente, que esta será una reforma que debe ser ampliamente discutible, ¿no? Que no solamente sea reactiva, que no sea hecha en función a complacer a alguien. Acá estamos hablando de una gran reforma, una reforma que debe mantenerse en el tiempo, una reforma que no debe ser hecha reactivamente, y que debe ser muy razonada y muy pensada. O sea, todos los que somos abogados y sabemos cómo funciona el sistema de justicia, podemos percibir que no va a ser la solución nombrar esta nueva institución o esta nueva forma de elegir. Eso no hay garantía. Y tal como están hechos los proyectos, todavía con mayor razón. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Castro. Me parece que usted no conoce muy bien el trabajo que se ha estado realizando acá en la Comisión de Justicia. Nosotros, una vez que hemos recibido el proyecto sobre la Junta Nacional de Justicia, hemos inmediatamente solicitado las opiniones correspondientes a las diferentes instituciones involucradas de este proyecto de ley. Asimismo, hemos invitado, la semana pasada hemos tenido al Ministro de Justicia, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Presidente del Poder Judicial. De la misma manera, el día de hoy tenemos programado ya también las invitaciones a especialistas, constitucionalistas, a fin de recibir los aportes correspondientes. De esta manera nos pueden ayudar, sobre todo en la elaboración del dictamen correspondiente. De la misma forma, el día de mañana estamos convocando también una mesa de trabajo, ¿no? El cual les pido a todos ustedes también que puedan también designar a sus asesores. Va a ser en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, el cual todos están invitados también, a fin de poder sobre todo recibir aportes, recibir también sus comentarios acerca de este proyecto de ley, que es muy importante. Acá no estamos siendo complacientes con nadie. Acá lo que se trata sobre todo es darle celeridad y darle prioridad a un proyecto muy importante, y sobre todo que el país espera. Estamos trabajando de una manera responsable acá en la comisión, y por lo tanto más bien necesitamos el apoyo de todos ustedes. Tiene el uso de la palabra la congresista. Sí, congresista Castro. Presidente, solo sin ánimo de abrir el debate ni generar alguna concesión, no creo que me ha interpretado mal. O sea, no estoy cuestionando el trabajo que usted hace, lo estoy haciendo llamando a la reflexión. Y lo que estoy diciendo es que cuando se trata de leyes que son tan importantes y trascendentales y que tengan un impacto regulatorio en la práctica, y le digo, por alguna experiencia que hemos tenido, siempre es bueno llevar la discusión a la academia. Yo, más allá de una mesa de trabajo, y no cuestiono su trabajo, en realidad no lo tome como algo personal, sino es importante que esta discusión se haga también en las universidades, se haga con la propia sociedad civil, más allá de una mesa de trabajo, porque esa es la forma de construir una norma regulatoria. Y yo sé que hay una necesidad urgente de tratar esta ley, pero no necesariamente la urgencia nos debe llevar a tomar la decisión de aprobar una ley
que finalmente vamos a tener que subsanarla en el menor corto plazo. Pero yo de ninguna manera estoy cuestionando el trabajo que hace la comisión, sino que estamos diciendo hoy, levantemos la discusión esto en otros escenarios también. Porque, y este es, creo que importante, presidente, para que las leyes tengan de alguna manera la legitimidad que necesitamos, siempre es buena la participación de la sociedad civil, de las universidades, de los alumnos. Y más allá de que si se venga o no el ministro de Justicia, lo que le quería decir es que en ese mes de trabajo, por ejemplo, sería importante, los dos hoy día especialistas acá, el representante del Poder Judicial, que debatan entre ellos, escucharlos a ellos, cierta contradicción que tengan de posiciones sobre respecto a esta ley, ¿no? Pero de ninguna manera estoy cuestionando el trabajo de la comisión, mi estimado presidente. Solo era un poco llamar a la reflexión, nada más. Gracias. Muy bien, congresista Castro. Recogemos entonces su pedido. Más bien lo invitamos a que pueda acompañarnos más seguido en la comisión. Sabemos que ha estado un poco ausente, pero bienvenido. Tiene el uso de la palabra el congresista Melgarejo. Presidente, buenas tardes. Gracias por intermedio suyo saludar a nuestros invitados. Presidente, es cierto lo que manifiesta el congresista Castro, que es muy importante recoger opiniones, no solo de las universidades, también yo voy a exhortarle a usted, sé que hemos tenido la presencia del ministro de Justicia, del defensor del pueblo, ya usted lo ha mencionado, las realidades de los departamentos pensando como territorio, porque también tiene que ser materia de la academia y el involucrar desde un aspecto territorial. Y a eso me refiero que los 24 decanos o los 25 decanos de nuestro país deben dar su aporte, que va a ser muy importante, porque justicia que todos anhelamos por años y a veces en la interpretación no es como la matemática, no es tan objetiva, 1 más 1 es 2. Acá a veces se ha abusado de las normas en la interpretación. Eso tenemos que corregir porque el tiempo nos está dando la razón. Porque a veces se apasionan algunos magistrados y no están administrando bien la justicia, y algunos también por el goce de la autonomía de la ley orgánica que le da también a los persecutores del delito y a los defensores de la legalidad, me refiero al Ministerio Público, la falla que hemos tenido por años es en la interpretación. Entonces, más que una pregunta, no sé cuál sería el alcance de nuestros invitados, ya que lo hemos escuchado, y de verdad saludo que nos estén acompañando y contribuyendo con total profesionalismo. Y ese es mi punto de vista, presidente. Sé que lo va a tomar usted a bien. Gracias. Bueno, habiendo terminado las intervenciones de los señores congresistas, los invitamos más bien a nuestros invitados el día de hoy a que puedan sobre todo responder a las preguntas. Tiene el uso de la palabra el doctor Gorky González. Nuevamente gracias. Voy a tratar de ser muy escueto para dar lugar a la intervención del doctor Mateo Castañeda también. Quisiera, comenzar por lo primero. El congresista Johnny Lescano hacía referencia a si estábamos de acuerdo o no con la paridad en cuanto se refiere a la presencia de la mujer en el contexto de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, a mí me parece que es la forma como se debe entender la Constitución en el mundo contemporáneo. La Constitución nos dice que debemos participar todos los que somos parte de la comunidad. Y todos y todas, como se entienda, quiere decir que debemos generar la mayor posibilidad
posible, la mayor posibilidad, hasta donde sea posible, con todos los mecanismos posibles para que las mujeres se incorporen en la vida nacional, en la vida pública. No nos olvidemos que estamos haciendo frente a un problema estructural, el que tengamos políticas que buscan generar, por ejemplo, instrumentos para enfrentar la violencia contra la mujer, o generar paridad en muchos espacios de la vida pública, y generar también la valoración importante que debe tener el propio espacio privado cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo doméstico, no implican otra cosa que el reconocimiento o el signo que debe marcar la idea de Constitución. La Constitución es eso, reivindicar los derechos en todos los espacios posibles. Y me parece que es indispensable pensar que las mujeres deberían tener presencia en esta institución y en todas las instituciones públicas del país en términos de paridad. Entonces, por ahí creo que va el gran desafío, crear los mecanismos, y sabiendo que estamos haciendo frente además a un problema cultural, es decir, esto tiene un correlato en la base social. Debemos generar instrumentos que hagan posible que las facultades de Derecho se incorporen en esta perspectiva, si pensamos en la Junta Nacional, instrumentos que permitan que la Academia de la Magistratura contribuya a lo mismo, y me parece que esta debe ser una suerte de convencimiento y una política transversal que no debe mirar hacia atrás, que debe empujar el carro hacia adelante en esta perspectiva. Sobre los nombramientos, a mí me parece que lo que queda claro, también lo ha señalado el congresista Lescano, es que la disposición referida en el proyecto de la Ley de Junta Nacional de la Justicia alude solo a la nulidad, pero creo que eventualmente en el caso concreto habría que ver la posibilidad de que se produzca la destitución. Sí, justo estaba haciendo referencia, congresista, a la segunda pregunta. Yo sí comparto esa preocupación y creo que la norma debería prevenir la posibilidad de la destitución, no solo la nulidad como entendida en el sentido del retorno a la plaza original. Debería eventualmente traer consigo la destitución, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? La Comisión Especial debería tener impedimentos. Sí, yo creo que debería tenerlos, pero sabemos que de plano tiene impedimentos el hecho de que cada uno de los miembros de esta comisión tiene sus propios impedimentos, institucionalmente hablando, ya que estamos hablando de personajes que representan a distintas instituciones del Estado. Por lo tanto, el hecho de haber llegado a asumir, de ser nombrados como responsables de sus respectivas instituciones, trae consigo de manera aparejada la idea de que hay impedimentos que los acompañan. Crear otros impedimentos, no sé, de repente estaríamos sobreponiéndolos, no sé, si hubiese esa necesidad, pero yo creo que cada uno de estos miembros de la Junta Especial tiene, institucionalmente hablando, ya sus propios impedimentos, ¿no? Que es lo que hace posible que puedan ser presidentes de la Corte Suprema, y lo demás. La evaluación parcial, yo tengo la impresión, como lo dije en mi primera intervención, que la evaluación parcial, y bueno, hablemos de la evaluación parcial, no debería tener un carácter punitivo, debería ser un instrumento de mejora de la institución, debería permitir que los jueces, juezas, fiscales, etcétera, puedan identificar cuáles son sus falencias, y que la institución esté en posibilidad de contribuir a que se superen. Me parece que eso es lo que se usa incluso en la actividad privada. Si vamos a mantener esta evaluación parcial, debemos asumir las consecuencias desde el punto de vista logístico, de los recursos que los expertos seguramente conocen bien. Estamos hablando de ingentes recursos para llevar a cabo una evaluación de este tipo, ¿no? Porque estamos hablando de miles de personas, jueces y fiscales, ¿no? Entonces, me parece que es un reto que habría que asumirlo con ponderación, ¿no? Y recordando que el Tribunal Constitucional dijo ya en su momento que esta facultad era inconstitucional respecto de la posibilidad de atribuirla como facultad del Consejo de la Magistratura. Ahora,
asumiendo que estamos frente a una reforma de la Constitución en ese sentido, bueno, asumamos también las consecuencias que tendrían que darse en el terreno concreto, ¿no? En el terreno de su implementación. Sobre el perfil de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se ha dicho algo sobre este particular. Bueno, sin duda estamos hablando de un gran problema. Como yo decía también en mi intervención, no existe un sistema perfecto en este sentido, ¿no? La historia, lo recordaba, da cuenta de cómo es cuando se origina, por ejemplo, el Concilio de la Magistratura en Italia. Está configurado, son alrededor de 27 miembros y 2/3 de sus miembros son jueces, porque el modelo surge para evitar la interferencia de la política en el nombramiento, en la propia implementación y administración de la carrera, y son jueces. Y el modelo se convierte en un modelo emblemático, con 2/3 jueces. El tercio adicional está conformado por académicos nombrados desde el Congreso, ¿no? Entonces, ese modelo que fue emblemático, pues ha ido madurando y aterrizando en función de las realidades y maduraciones históricas y políticas de cada uno de los países, y en América Latina ha tenido sus propias características. Como reiteraba yo, en el Perú estamos introduciendo la figura de la comisión especial, que no existe. O sea, es una cosa completamente novedosa, ¿no? Y tenemos que asumir las consecuencias de lo que esto generará en el tiempo. Entonces, respecto de lo que significa el perfil, estamos haciendo referencia a personas que tienen una trayectoria académica importante, que tienen un conocimiento fundamental de la vida pública y concretamente del funcionamiento del sistema de justicia. Me parece que exigir más consideraciones, más allá de los grados, más allá de su predicamento, de su experiencia, sería probablemente innecesario, ¿no? Porque de hecho estamos cuestionando, como también ha sido cuestionado por el doctor Mateo Castañeda, el que se plantee como un filtro para ocupar o para ser designado como miembro de esta Junta el examen escrito a través de un balotario, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un elemento que indica qué tipo de perfil tendríamos que exigir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se ha señalado que el proyecto replica en parte o mucho lo que está dicho en la ley orgánica del CNM. Bueno, lo cierto también es que nada sale de la nada y que tampoco es que estemos descubriendo la pólvora. Más allá, como reitero, hemos sido muy creativos en el Perú a crear esta comisión especial como salida a la crisis. Y creo que habría que ver también que se mantenga como una perspectiva de futuro, ¿no? Porque es una reforma constitucional y una reforma constitucional implica mirar la historia hacia el futuro. No debería ser una respuesta a la coyuntura, porque entonces es muy probable que, como es una coyuntura, deje de serlo y la propuesta que intentó ser pues de tiempo, pero miraba mucho la coyuntura, se quedará sin duda en el pasado. Se ha mencionado el caso de la Academia de la Magistratura como una herramienta fundamental que no está siendo valorada y que debería serlo en el contexto de una apuesta más, diríamos, más profunda de la reforma del sistema de justicia. Y sin duda la Academia debería ser revalorada. Hay una propuesta que es la que, por ejemplo, el doctor Mateo Castañeda acaba de proponer, que se ha sostenido en algún momento también, y es el que se incorpore en el seno del Consejo de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Es una posibilidad. La otra es que se mantenga como un órgano que está en la Constitución, que se le dote de un carácter más bien académico y técnico, que me parece no ha estado muy claro hoy, hasta el momento. Por una razón simple, ¿no? La Academia de la Magistratura, como es sabido, está gobernada por una suerte de consejo directivo que está integrado por jueces, fiscales, un representante del consejo o del ex consejo de la magistratura y abogados. Y el jefe, digamos, el director general, es una persona nombrada por este colectivo.
todos estos años la historia ha demostrado que este director general no ha tenido la estabilidad ni la independencia y autonomía suficiente para impulsar el proyecto o los proyectos que hagan posible que la academia genere una cosa que es fundamental y que no se ve, es una política pública de capacitación de jueces y fiscales, sostenida y constante en el tiempo, ¿no? Los chilenos nos han sacado kilómetros de distancia en ese sentido y en ese aspecto en particular. Entonces, por ejemplo, habría que reconfigurar ese aspecto, eventualmente haciendo una modificación a la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, para darle más autonomía, pero para profesionalizarla, para darle autonomía técnica y eventualmente para sustraer la presencia de los jueces y fiscales o para quitarles tanta presencia en la definición de lo que significan las políticas de esta institución. En lo particular, yo diría que habría que ver la forma de que jueces y fiscales tengan la menor presencia posible, hasta donde sea posible, en todo aquello que signifique gestión pública institucional. Esa debería ser una labor entregada y encargada a quienes tienen la formación y el compromiso para hacerlo. Y los jueces deberían formarse para ser jueces y los fiscales para ser fiscales, pero no para ser gestores, porque entonces al final no hacen bien una cosa y de hecho no la hacen bien cuando vemos los presupuestos y cómo es que se usan año a año. Se menciona el caso de las muestras para la evaluación parcial, ¿no?, de las muestras de sentencias en general, y yo diría que ahí hay un problema. En efecto, lo había mencionado, hay más de 21 artículos de la 21 artículos de la ley de carrera judicial, para el caso concreto de la carrera judicial, que no están siendo mencionados como parte de la reforma y la modificación que propone la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, a mí me parece que en realidad hay que pensar bien qué vamos a hacer si es que hay la necesidad de modificar algunas normas de la ley de carrera. Hay que ver si la intervención es directamente en la ley de carrera, que tiene un estatuto orgánico, o si más bien, creo que sería lo contraproducente, hacer la modificación directamente en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque eso puede generar, reitero, superposiciones y además desde una perspectiva sistemática, en realidad lo que corresponde es dejar las cosas en su lugar y avanzar eventualmente hacia la configuración de un texto único ordenado, ¿no? Pero bueno, esto es otra materia. Por último, se mencionaba por allá que ¿por qué no apostamos a un sistema de carrera judicial sin intervención del Consejo de la Magistratura y hacerlo como si se tratara de un sistema privado? Y en realidad es una pregunta interesante y la historia la ha ido contestando de manera sucesiva, y es porque los jueces tienen independencia. En particular, los jueces tienen independencia, que es una cualidad de la que carecen los funcionarios públicos en general o los funcionarios privados. La independencia es una de las conquistas del constitucionalismo moderno, que además se hacen mucho más enfáticas en el constitucionalismo contemporáneo, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los jueces tienen independencia, y por eso es que habría que apuntar, y a eso han apuntado algunas de las reformas que se han venido haciendo en los últimos años, a que en efecto el sistema judicial deje de ser o se convierta en un ente no jerarquizado, o mejor dicho, hay que buscar la forma de desjerarquizar la estructura del Poder Judicial. Por lo pronto, en algún momento también yo lo he mencionado, una de las evidencias de esta estructura y finalmente males del sistema de justicia es que tengamos en la Constitución del 93 la figura del presidente del Poder Judicial. Desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido tener un presidente del Poder Judicial. Esto, digamos, no es sostenible desde ningún punto de vista, desde ninguna teoría política, desde ninguna justificación o argumentación que entiende que la función judicial, si es política, tiene una particularidad, y para eso, esa particularidad no requiere la presencia de un presidente, y llamado así, del Poder Judicial, que lo que hace es jerarquizar la estructura, generando una contradicción interna que a todas vistas termina siendo inconsistente constitucionalmente. Bueno, me parece que eso sería
todo en cuanto a mí respecta. Muchas gracias. Muy bien, doctor Gorky González, agradecerle por los aportes a esta comisión.